La vida que Dios nos da. Efesios 2, versículo 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a estar hablando de la vida que Dios nos da. Cuando se habla acerca de la vida, hay muchas filosofías, hay muchas maneras, hermanos, para expresar la vida. Hubo un poeta mexicano que dijo: la vida, ¿qué dijo? ¿No vale? ¿A poco no se acuerda? La vida no vale nada, dijo. Y todos tenemos una concepción, hermanos, cuando se habla de la vida. El asunto es que la idea que tenemos, hermanos, en la vida, nosotros la clasificamos en ser feliz o no ser feliz, en la forma más sencilla y más simple cuando hablamos de la vida. ¿Cómo es tu vida? Bien, mal, regular. ¿Cómo vives? Bien, feliz, no muy feliz. La vida que Dios nos da, hermanos, tiene sus motivaciones, tiene sus porqués. Pero nosotros conceptuamos la vida desde el punto de vista de la felicidad, desde las adquisiciones. Decimos: yo sería feliz si tuviera, si lograra, si fuera. ¿Yo sería qué? Feliz. ¿Qué necesita usted para ser feliz? El apóstol Pablo hablaba a los filipenses y les decía: hermanos, gócense en el Señor. Y nosotros vamos a ser felices y alegrarnos solamente que tengamos o seamos. Ese es el concepto. Así es que la felicidad es un concepto relativo que va a depender de acuerdo a lo que cada uno establezca para poder ser feliz. Pero la vida que Dios nos da son sus motivos, hermanos. Él no la da porque solamente esa vida puede saciarnos, puede llenarnos. Pero cuando nosotros hablamos de la vida de Dios, hermanos, hay cosas que tenemos que estar bien enterados y tenemos que tener en mente, hermanos, porque somos muy dados a olvidar nosotros. La vida de Dios llega a un punto en que nosotros nos familiarizamos tanto con ella o estamos tan confundidos que aún la vida de Dios la vamos a encasillar, la vamos a cuadrar, hacer o tener. El apóstol Pablo decía: yo estoy acostumbrado a tenerlo todo, como a no tener nada. Por todo, dice, y en todo estoy enseñado. Sé tener escasez, sé tener abundancia. Y luego dice: porque todo lo puedo en Cristo. Pero nada más leemos el versículo: todo lo puedo en Cristo. Pero lo que dice antes, que dice que él aprendió a estar contento cualquiera que sea su situación, eso no nos fijamos. Amén. Entonces, la vida que Dios nos da es, primero, hermanos, por nuestra condición. ¿Por qué motivos? Por nuestra condición. Empieza el apóstol Pablo diciendo: Él nos dio, o sea, se refiere a Dios, y Él nos dio vida, amén, a nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuál es el motivo por el que Dios nos da vida? Por nuestra condición. La condición nuestra es esta: estábamos muertos en delitos y pecados. Esa es nuestra condición. Pero somos muy dados, hermanos, a olvidarnos de esa condición. Cuando nosotros entendemos esta verdad, entonces valoramos la vida que Dios nos da. No nos olvidemos de dónde nos ha levantado el Señor. Cuando hablamos de una vida, hermanos, muerta, es una vida desconectada, en pecado, en delitos. Es una vida que ahora nosotros tenemos o podemos valorar, una vida desviada, con inclinaciones y razonamientos que no dan en el blanco que Dios ha establecido. Es una vida de mucha miseria,
Porque el pecado, hermanos, muerde. El pecado destruye. Y desgraciadamente nosotros solamente nos damos cuenta cuando nos ha mordido, cuando nos ha desgarrado. Es cuando podemos entender que nuestra condición es esa. Estamos muertos en delitos y pecados. Dice un dicho por ahí popular, dice: nadie aprende en cabeza ajena. La manera de acercarnos al Señor es viendo esa condición en nosotros. Dice Pablo, Él nos dio vida. ¿Por qué motivo nos dio vida? Las causas, nuestra condición, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Porque nuestra condición, la condición del hombre es esa. Pero olvidamos muy pronto que esa condición solamente trae miseria a nuestras vidas. Olvidamos muy pronto que esa condición es una condición desastrosa, devastadora en la vida del hombre. De eso nos olvidamos rápido y dejamos de valorar la vida que da Dios, la vida que Él nos da. Pero acuérdese, es debido a nuestra condición que Él nos proporciona esa vida. ¿Cómo estábamos? Dice aquí Pablo, dice, esa vida nos es dada, dice, porque también no solamente estábamos muertos, sino que también andábamos. O sea, hay aquí unos verbos: estábamos, andábamos. Dice, conforme a la corriente de este siglo, de este mundo. Amén. Así andábamos. O sea, todo lo que se vivía, todo lo que se ve, es lo que nosotros traíamos en mente. Esa era nuestra medida de razonamientos, de valores. Esa era nuestra medida de ver la vida. ¿Me entiende? O sea que la vida son como olas. Viene una ola, ¿cuántos hay aquí de la época Menudo, Timbiriche, de la época del rock? Más atrás me voy, o del Charleston. No, ¿verdad? Ya me fui atrás. Son olas, son modas que están llegando, que están viniendo. Pero no solamente es en música, es en la manera de vivir. Y el apóstol Pablo está hablando aquí muy claramente. Dice que andábamos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Cuál es la potestad del aire? Es el ambiente. Vienen días ya aquí en que se celebran fiestas aquí en el pueblo, y es un ambiente que envuelve, y luego por ahí llega algunos creyentes el gusanito de la curiosidad y de la oferta y la demanda, y usted anda ahí, ¿verdad? Diciendo, es que hay cosas muy baratas, y anda ahí el mero día. ¿Qué está pasando? Igual cuando acá para Indé está la fiesta, muchos se van a la sorda, ¿verdad? Para allá y van. Es el ambiente. No, hermano, yo fui a comprar, fui a comerciar nada más. Lo agarró el ambiente. Y dice Pablo, así andábamos antes, en la corriente de este mundo, en el ambiente donde opera el príncipe de la potestad. Amén. Cuando habla de aire está hablando de un ambiente. Yo no sé si a usted le pase, pero a veces llega a algún lugar y dice, qué ambiente tan enrarecido está. Hay ocasiones que en el ambiente podemos percibir cuando va a haber alguna muerte, algún accidente. O sea, se percibe en el ambiente y uno dice, qué enrarecido está el ambiente. El príncipe de la potestad del aire trae su movimiento. ¿Me entiende? Pero qué bueno, hermanos, que nada más quedar ahí. Ese ambiente nos envuelve. Dice Pablo, ahí andábamos. Así caminábamos, así nos conducíamos. Por eso es que Dios nos da su vida, hermanos. Hay tanta vulnerabilidad en nuestras vidas. Puede pasar el tiempo, hermanos, pueden pasar muchas cosas de usted en Cristo, pero aún así todavía no podemos percibir. Dice Pablo, los que pueden discernir el bien y el mal, los que tienen los sentidos ejercitados. En Hebreos 5 habla de eso. Y les dice, debiendo ser maestros, sois todavía niños. Así es que hay un punto en que el creyente no está ejercitado en los sentidos. Antes de venir a Cristo estábamos a ciegas, muertos, desconectados, hermano, pero al venir a Cristo, puede ser que también nuestros entendimientos nos subamos a la cresta de la ola, hermanos, y decimos que somos de la nueva, ¿qué? Ola. Esos chavos de la nueva ola. A veces se puede tener 90 años y andar en la nueva ola, ¿verdad? Sí, porque agarramos todas las costumbres, todo el ambiente lo absorbemos, ¿verdad? ¿Me explico? Pablo aquí dice, la nueva vida que Él nos dio vida. Dice, ¿por qué así andábamos? Porque esa era nuestra manera de conducirnos, por eso nos dio vida. Andábamos haciendo la voluntad, dice en el versículo 3, amén. En otro tiempo dice, andamos en la voluntad de nuestros deseos, de nuestra carne. La voluntad de nuestra carne y los deseos de nuestra carne. Pero hay una palabra ahí, hermanos. Yo la tengo aquí encerrada en un círculo. Y de los pensamientos, dice. Y de los pensamientos. Nuestra manera de pensar, dice. ¿Y éramos hijos de qué? Me acuerdo de mi padre, tenía un dicho cuando algo no le parecía que le hacía a alguien. Decía, hijos de su mal dormir, decía. ¿Qué pensó que iba a decir, Y nosotros éramos así, hermanos. Hijos de desobediencia. No del mal dormir, de la desobediencia. Éramos hijos de desobediencia. Eso era lo que se movía en nuestras vidas. Éramos hijos por naturaleza de desobediencia. Nuestra manera de pensar siempre era contraria. Y nos gusta ser contreras, hermanos. Curiosamente, esa es nuestra naturaleza. Amén.
Como que si algo se nos evita, nos gusta dar la contra. Y dice el apóstol Pablo, esa era nuestra condición, así andábamos, eso éramos. Hijos de ira, de desobediencia, porque siempre vamos contrarios. Somos como la cabra, ¿verdad? Que dicen que la cabra tira siempre al monte. Por eso el apóstol Pablo dijo, lo que no quiero hacer hago. Dijo, el mal sigue estando en mi carne. Hay una ley todavía que no ha sido quitada hasta que este cuerpo se acabe. La ley del pecado, dijo. Por eso dijo Pablo, el mal está. Fíjese, yo estoy hablando de un tiempo pasado, pero también estoy hablando de una situación que vivimos presente. Cuando menos nos damos cuenta, ya estamos en la ola también, hermanos. Cuando menos nos damos cuenta, estamos ya contreras, hermanos, como por naturaleza, como hijos de ¿qué? De ira, de desobediencia. Ya estamos ahí, cuando menos pensamos. No sé si a ustedes les guste dar la contra, ¿verdad? Dicen de aquel hombre que no le gustaba dar la contra, pero a él le gustaba presumir que él mandaba. Y llegó y la esposa y le dijo, a ver, me lavas los trastes y me trapeas aquí el piso. Y el hombre le dio la contra. Le dijo, no, dice, ¿qué te pasa si aquí yo mando? Le dijo, primero trapeo el piso y luego lavo los trastes, le dijo. Pero dio la contra y él demostró que él mandaba. ¿Qué es lo que pasa con nosotros, hermanos? Hijos de ira, de desobediencia, en nuestros pensamientos, ¿sí? Por nuestra naturaleza. Por eso Dios nos manda, nos da esa vida. La vida que Dios nos la da también, hermanos, porque su amor es infinito y es rico en misericordia. Fíjese bien, lo primero que leemos, el apóstol Pablo está argumentando y dice, Él nos dio vida. ¿Por qué? Porque andábamos o estábamos muertos, andábamos conforme a la carne, vivíamos conforme a la corriente de este siglo, actuábamos como hijos de ira, de desobediencia. ¿Me entiende? Por eso es que Dios nos da su vida. Y volvemos a la frase inicial. Dios nos da su vida. ¿Por qué? Por su infinito amor. Vamos a leer aquí nuevamente en Efesios. Vaya conmigo. Amén. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y luego hace un recordatorio Pablo a los argumentos anteriores y dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente. Si usted va a examinar conmigo la escritura, se va a dar cuenta que Pablo repite algunas veces con Cristo, en Cristo, con Cristo, en Cristo. Desde que empieza, hermanos, esta carta de los Efesios, en el versículo 3, también dice Pablo, Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Y sigue diciendo, nos hizo aceptos en el amado o Cristo. Para el apóstol Pablo, la palabra en Cristo, este razonamiento era tan importante, hermano, que nosotros hemos pasado desapercibido, que la argumentación que está dando Pablo para que nosotros podamos gozar de esa vida es en Cristo. Porque fuera de Cristo, hermanos, no se puede, no es posible. Aún estando muertos nos dio vida juntamente, dice, con Él. Amén. Quiere decir, hermano, que si nosotros nos salimos de Cristo, se acaba todo. Pero este concepto, hermano, o esto que Pablo está argumentando y lo dice muchas veces, debemos de entenderlo. En Cristo. Creo que los corintios no entendían esta realidad, hermanos. Quiero que lea conmigo 1 Corintios 15:34. Yo estaba viendo esto y me asombró. Dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos, ¿qué dice? Para vergüenza vuestra. Wow, ya casi al final les está diciendo que no conocen a Dios. Usted conoce a Dios, hermano. Conoce la vida que Él le ha dado. ¿Cómo? Amén. Nuestra condición debemos de estar conscientes. Pero no solamente de nuestra condición. ¿Por qué nos da esa vida? Por su grande amor. Debo estar consciente del amor de Dios en mi vida. Necesito estar consciente de ese amor. Usted conoce el amor de Dios, conoce la vida de Dios en ese amor. Qué tremendo, hermano, porque el apóstol Pablo está hablando de ese gran amor con que nos amó. Por eso nos dio vida, por su gran amor con que nos amó. Y ese amor es manifiesto, dice, primeramente dice, en Pablo en Romanos dice, nos morimos con Él, resucitamos con Él, nos dio vida con Él, y aquí lo dice también, nos resucitó con Él. Y algo muy importante, dice que nos sentó en lugares celestiales en Cristo. ¿Me está entendiendo esto, hermano? En Cristo. Quiere decir que todo lo que ahora lo obtenemos, solamente lo obtenemos en. Por eso leíamos ahorita, Él nos dio toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. ¿Me entiende? En Cristo. No sé si usted entiende la magnitud de esto. Tenemos la vida de Cristo en Cristo. Tenemos la vida de resurrección que venció la muerte de Cristo en Cristo. Nosotros, en Cristo. Tenemos una posición privilegiada porque dice, nos hizo sentar en tronos, en lugares celestiales en Cristo, hermano. Y cuando hablamos de esa posición, estamos hablando de una autoridad en Cristo. Vaya conmigo al siguiente versículo. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en. Otra vez. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Él está
perfeccionando en nosotros su gracia. Su gracia es perfecta, pero tiene que asimilarla a nosotros, cada uno de nosotros tiene que traerla y tiene que ser plena. Y lo está haciendo como si fuera un trofeo para las edades venideras y nos está poniendo ahí, nos está diciendo, miren, esta es la obra de mi gracia, es lo que está diciendo ahí. ¿Qué tan grande es el amor y la obra que Jesucristo hace, que Dios hace en nosotros, que nos está preparando como un trofeo para las edades venideras, para los tiempos, para la eternidad? ¿Quiere leerlo conmigo otra vez? Léalo, por favor. Versículo 7. Para mostrar en los siglos, para mostrarnos como un trofeo, para enseñarnos en los tiempos, en las edades, las abundantes riquezas de ¿qué? Y su bondad, ¿para con quién? En Cristo. Qué tremendo, hermano, es darnos cuenta que Dios está tratándonos cada día, que Dios está obrando en nosotros. La vida de Dios nos es tan difícil en ocasiones entenderlo. El apóstol Pablo decía, a fin de conocerle mejor después de tiempo. Y en Juan 17:3 dice, que te conozcan a ti, dice Cristo, porque esta es la vida eterna. La vida que Dios nos da, hermanos, es una vida plena. Yo creo que nosotros hemos conceptuado la vida nada más a las cosas que tenemos o vemos aquí en la tierra. Pero nos falta, hermano, nos falta, ¿me entiende? Escondernos en su presencia, escondernos en Dios. Nos falta, hermano, que Él nos envuelva, abandonarnos y dejar que esa vida, hermano, sea más comprensible en nosotros. Esa vida nos es dada por nuestra condición. Esa vida nos es dada por su gran amor con que nos ha amado. Todavía no lo captamos. Amén. Y luego en el versículo 8, Pablo habla de un versículo que nos gusta mucho. Dice, porque por gracia Dios nos da esa vida por nuestra condición, por su gran amor y porque es la única manera de hacernos aceptables mediante su gracia. No hay otra, hermano, solamente por gracia. Porque por gracia sois salvos. Usted sabe que la gracia es un don inmerecido, es un regalo, es ese amor tan grande que desafía todo razonamiento, hermano, que desafía toda definición. No hay una definición para el amor de Dios, hermano, para con nosotros. Dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, dice, Cristo murió. Yo creo que alguien da su vida o hace algo bien por alguien que uno cree que valga la pena hacerlo. Pero por quien no cree uno que valga la pena, ¿usted qué hace? Somos racistas nosotros, hermanos. Decimos que no. A veces por el color. ¡Ay, mira qué prieto! A veces hasta por lo güero, ¿verdad? ¡Ay, mira, parece piojo blanco este! No se nos da gusto, pero sí somos racistas. Y luego también nos fijamos mucho en la belleza. Sí, hermanos. Mira ese, está gracioso, pero qué fellito, pero está gracioso. Sí, ¿verdad? O no me diga que usted a una persona que no es bien parecida, a un muchachito, un niño, a alguien, usted le habla igual como una persona que es bien parecida. Sí somos racistas, hermanos. Mira, pobrecito, cómo está fellito. Mira, pobrecita. ¿Me explico? Ese es en belleza. En capacidades, ¿qué dijéramos, hermano? No todos tenemos la misma capacidad, no son más favorecidos que otros. Pero esas son monedas que nosotros hacemos circular aquí en la vida, hermano. La capacidad, la belleza, el talento, la economía, la posición social, las habilidades. Hay gente que es de cabeza dura, pero buenos para el deporte. O alguien dice, no, en las cuestiones seculares es bien burrito, pero qué bueno es para la música. Se dan, hermano, alguna gracia tienen. ¿Me entiende? Hermano, la gracia de Dios nos es dada sin merecerlo. Nosotros sí clasificamos y vemos el favor, cómo lo hacemos y en qué actitud lo hacemos. Pero la gracia de Dios no es así, hermanos. Porque por gracia sois. Y esto no es de vosotros. Esto es un don de Dios. Y no es por obras, dice, para que la gente se esté gloriando, hermanos. Solamente, hermanos, es la gracia de Dios, es un favor inmerecido. Es la única manera en que Dios nos imparte esa vida, hermano. Es la única manera en que Dios perdona. Es la única manera en que Dios trae paz a nuestras vidas. Es la única manera, no hay otra manera. Esa es la única manera, por gracia. Estamos bien fritos. Nuestra condición, hijos de ira, hasta el mal dormir a veces, ¿eh? De desobediencia. Pero también qué favorecidos, porque el gran amor de Dios ahora, hermano, nos otorga en su gracia, su vida, su amor, su perdón. ¿Me entiende? Dios nos ha favorecido de esa manera. Nadie merecemos, hermanos, el favor de Dios. Eso es la gracia, que es un don inmerecido. Amén. Pero aquí es optativo. Por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? O sea que tampoco Dios obliga a nadie a decirle, ahora recibes mi gracia. La recibes porque la recibes y te la doy. Mire, es por fe. Es por fe, nada más para el que cree. Al que cree todo lo es posible. Nada más para el que cree. ¿Cómo es posible que la vida de Dios se nos imparta solo creyendo a las promesas
y a las invitaciones que Él nos hace. Hay ocasiones que entendemos tan poco de esta vida, hermanos. Entendemos tan poco de lo que Dios hace. La vida de Dios es plena. Cuando Jesucristo dice, yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No nos está hablando de cosas a medias. No nos está hablando, hermano, de medias tintas, nada de eso. Él está hablando de una vida plena. Pero nosotros hemos limitado la vida a las cosas terrenales, hermano. Claro que son importantes. Lo que logramos, lo que tenemos, lo que somos, lo que hacemos, sí es importante. Pero no es, hermanos, la llenura, no es la plenitud. Dice en este versículo ahí el 8, dice, no es por obras. O sea que Él nos quita todo argumento, toda oportunidad de poder gloriarnos, de jactarnos. ¿De qué nos podemos jactar si no es por obras? No es por tener, no es por hacer, no es por ser, no es por nada de eso. Es por la gracia, pero nada más para el que cree. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, es poder de Dios, pero ¿para quién? Para el que cree, nada más. Yo creo que porque es un asunto de fe, se nos hace tan complicado. Hay gente que me ha dicho, tengo esta necesidad, dije, oramos. Ay, sí, ¿no más? Pues no sé qué quiere. ¿A poco nomás orando? Sí. Orando vamos a hacer nuestras las promesas de Dios, lo que Dios nos está ofreciendo. ¿Me entiende? Hermanos, el apóstol Pablo está orando en esta carta a los Efesios. Él está orando por los hermanos de Éfeso por 3 cosas. Y él está pidiendo que sea alumbrado su entendimiento, que se les revele, que se les muestre a través de la palabra. Son 3 aspectos. Habla de una esperanza a la que hemos sido llamados. Habla de una seguridad. ¿Y por qué una seguridad, hermano? Porque hemos sido llamados a ser partícipes de cosas invisibles, de cosas que no se ven. ¿Me entiende? Usted puede ver a Dios ahorita. Tenemos un llamado, hermanos, una esperanza, una seguridad. O sea, no es una inseguridad, es una seguridad en esta esperanza. Tengan la esperanza, tengan la seguridad de un llamamiento a ser partícipes a cosas espirituales. Y cuando hablamos de cosas espirituales, estamos hablando de Dios, de ángeles, de principados, de potestades. Estamos hablando del infierno, estamos hablando del cielo. Estamos hablando de cosas que no son palpables, pero que están en el mundo invisible y que son una realidad. Y Pablo dice que entiendan que esa esperanza a la que hemos sido llamados es una realidad. Cosas espirituales como el amor, la fe, la esperanza. Usted dice el odio. Sí, el odio también radica en lo espiritual, hermanos, el resentimiento. Cosas espirituales. A eso hemos sido llamados, a ser partícipes de un llamamiento con Él. La segunda cosa dice las riquezas de su herencia. ¿Cuáles son las riquezas que tenemos, hermano? ¿Cuáles son las riquezas de Cristo? Fíjese, hermano, no me he metido muy bien en la escritura, pero hace unos días me llegó un chispazo. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a Filemón, le dice de su siervo, de Onésimo, es un esclavo, y le dice, lo que éste te deba, cárgalo a mi cuenta, le dice. Le dice, porque tú me debes más a mí. Cuando yo vaya te lo pago, dice, pero tú me debes más. Y dije, ¿qué le debía? Y Pablo se refiere al evangelio que le había dado. Y en Apocalipsis hay una de las iglesias, hermano, la última iglesia, que le dice, tú dices que eres rico, pero no es cierto. Eres un pobre, cuitado, desnudo, desventurado. Le dice, y te exhorto a que compres oro del mío, le dice, refinado en fuego. ¿Cuál es la riqueza que Dios nos da, hermanos? Pablo quería que los de Éfeso, sus ojos se abrieran a esa riqueza. ¿Cuál es la riqueza que Dios nos da, hermano? ¿Nos da dinero? Ayer a los varones nos pusieron una plática ahí sobre la sabiduría y se nos decía que Salomón no pidió dinero, pidió sabiduría, dijo, porque con la sabiduría venía todo lo demás, ciencia y sabiduría. Y uno a veces confunde, hermanos, el objetivo con lo subjetivo. Uno piensa que el enfoque está en lo material cuando realmente es otro, hermano, es otra la causa, que es lo que produce. Pablo, hermanos, en Hebreos dice, Dios hizo las cosas que se ven de lo que no se veía. ¿Cuál es la riqueza, hermano, que usted tiene de Dios? ¿Se ha topado usted con gente, hermano, que es amarga? En Apocalipsis le está diciendo a la iglesia, compra oro del mío. Hay gente, hermano, que me ha dicho, es que a mí por Cristo no me quieren. Caray. Pues si una persona en Cristo tiene una riqueza, el apóstol Pablo dijo, como pobres. ¿Pero qué dice? Pero enriqueciendo. ¿Cómo los enriquece? ¿Tenía un capital en el banco Pablo para darles? Fíjese de la riqueza que le estoy hablando. ¿Cuál es la riqueza? Que cuando el apóstol Pablo se topaba con alguien, tenía una riqueza tremenda, dejaba enriquecida la vida. Fíjese que en el oriente, hermano, era tan estimada la vida de los hombres sabios. Eran hombres ya grandes, mayores, que no tenían riqueza, pero se iban a la orilla del pueblo y toda la gente acudía porque ellos tenían una riqueza dentro. ¿Me entiende? Y la gente llegaba y le decía estos problemas y de su riqueza ellos les compartían y les daban. ¿Cuánta riqueza tiene usted de Dios, hermano? Cuando la gente tiene contacto con usted,
¿Tiene riqueza usted? Esa riqueza no se puede evaluar, hermano. No tiene precio. Por eso Pablo decía, pobres, como pobres, pero enriqueciendo. Yo decía, pues, ¿por qué lo dice Pablo? Las riquezas de nuestra herencia. Cuando alguien tiene a Cristo, hermano, y vive en esa vida sujeta al Señor, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo. Y usted convive con alguien así, hermano, que es paciente. ¿No es una delicia? Usted convive con alguien que trae el gozo. Dígame, ¿no es una delicia? Entonces, ¿por qué dicen que el que está en Cristo no lo quieren? ¿Sabe por qué no nos quieren? Por nuestro mal dormir, hermanos. Por nuestra manera de ser, hermano, que no son los frutos del Espíritu. Tenemos una riqueza enorme. Esos frutos son nuestros, es una riqueza. ¿Cuál puede ser el tiempo que estemos atravesando, hermano? ¿Por qué no hacer uso de la riqueza? ¿No cree que la necesidad nada más se vive en lo económico, hermano? También se vive en lo emocional, se vive en lo espiritual, se vive en lo intelectual, en el razonamiento. O sea, hay pobreza también, hermano, hay escasez. Pero ahí están los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu nos van a llevar a tener un conocimiento, el mismo Espíritu Santo, un conocimiento del Señor, hermano. Y vamos a adquirir una riqueza. Esa palabra va a ser guardada en el corazón. Y cuando usted tiene contacto con alguien, cada vez que usted se topa con alguien, usted influye, lleva una riqueza a esa persona. El apóstol Pablo le decía a Filemón, tú me debes más. ¿Por qué? Porque él lo había llevado al evangelio, a la riqueza de vida. Amén, hermano. Cuando yo entendí esto me quedé más tranquilo. ¿Por qué motivo? Cuando uno predica, hermanos, y la manera en que uno vive en su economía, en ocasiones no es entendida. Pero yo soy pastor las 24 horas. Si a veces la gente llega en la madrugada, no hay horario, si estoy comiendo habla, si estoy en el baño me hablan y a veces me veo en apuros si tengo que salir del baño, hermano, ahí donde estoy, lo que esté haciendo. Hasta rápido se sonrió, no sé qué se imaginó, bueno, pero para eso es el baño. Y tengo que salir, hermano, no hay horario. Si yo dijera, los atiendo de 9 a 4 de la tarde, a esas horas ya cerramos. Nunca es así, ¿me entiende? Y siempre que hay que hablar con alguien, hermano, hay que dar algo. Pero eso no se valora, esa riqueza no se valora. Y como no es muy tangible, hermano, ¿cuánto paga usted por ello? Visité un hogar donde la persona es doctora ahí en ese lugar. Me dijo, qué bueno que está aquí, pastor. Estaban sus hijos, 4 hijos que tenía ahí. Me dijo, siéntese, me sentó ahí donde él consulta. Dijo, siéntese, me pasó al primero y empecé a hablar con el primero. Me pasó al segundo, me pasó al tercero, me pasó al cuarto y luego finalmente dice, ahora sí, yo quiero platicar y luego vamos a orar todos. Y ya cuando terminé de platicar con los 5, le dije, ahora sí, le dije, por favor saquen su dinero porque es tanto de honorarios. Y se rieron así como fueron muy nerviosas. Le dije, no es cierto. Pero ¿quién valora la riqueza, hermanos? Pablo le está diciendo a Filemón, tú me debes más porque yo te llevé al evangelio. ¿Quién valora la riqueza? Ahora yo le pregunto, ¿qué riqueza tiene usted? Cuando usted se acerca a la gente, ¿cómo es? Es cierto, Cristo es despreciado, es desechado, varón de dolores. Sí, hermano, cuando la gente no quiere. Aún nosotros cuando nos subimos en nuestra ola, que andamos ahí, hermano, en el ambiente, menospreciamos al Señor. Pero también es el deseado de todas las gentes. El que tenga sed, dijo, venga a mí y beba. Usted cuando va con un coleccionista, usted puede ver unos tenis de Michael Jordan y dice, qué hediondos apestosos que voy a andar comprando esos. Pero para el que es deportista y le da valor, entonces aquellos tenis tienen mucho valor. Unas tobilleras de esas que usaba Pancho Villa, todas orinadas, quién sabe qué más cosas estarán, hombre. Pero para el que aprecia la historia, es fans de Villa, va a pagar lo que sea, porque le va a dar ¿qué? Valor. Cuando la gente, hermano, dice la Biblia que las buenas nuevas traídas de lejanas tierras son como agua fresca, dice, al sediento. Cuando la gente tiene sed y usted va con la riqueza que usted lleva de la palabra, usted le comparte. Y eso no tiene, hermano, precio. Pero necesita tener riqueza para que dé. Porque si no tenemos riqueza, hermano, ¿qué damos? Usted llega y ¿qué damos? Las riquezas, sí, de su gloria. Abre los entendimientos, abre los ojos. La tercera cosa es, dice, la supereminente grandeza de su poder. Son esas 3 cosas que Pablo está pidiendo. Las riquezas de su gloria. ¿Y sabe por qué, hermano? El versículo 11 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando habla aquí de la hechura se refiere a la obra de un artesano que está haciendo una obra de arte, y también habla, hermanos, de cuando dice somos hechura suya, habla de una palabra donde se deriva la palabra poesía. Estas palabras somos como un poema de Dios. Cuando estamos sin Dios no tenemos rima, no tenemos un balance, estamos todos desajustados, desequilibrados, sin rima, sin nada, por sin ningún lado. Pero cuando venimos al Señor, hermano, Él empieza a dar una cuadratura a nuestras vidas, un balance. ¿Me entiende esto? Y somos hechura suya.
Somos una obra de arte, hermano, una obra de artesano, de un gran maestro artesano. Somos hechura suya. De antemano, dice, Él nos hizo para buenas. Esas obras Él las ha creado para que nosotros andemos en ellas. Él nos ha dado vida, hermanos, ya. Lo hace por gracia, lo hace por nuestra condición, lo hace por el gran amor, hermano, que nos ha tenido. Dios está haciendo una obra en nosotros. Si no hay ninguna riqueza que podamos dar, le dice en Apocalipsis, yo te invito a que compres oro del mío. Y en el Salmo 19 dice, la palabra, dice, es más valiosa que oro, que mucho oro, dice, afinado. Hace sabio al sencillo, convierte el alma, alegra el corazón. Y en Apocalipsis dice, te invito a que compres de esta riqueza mía. Es una relación con Dios, hermano. Es una búsqueda, es una convivencia con Dios. Es entender, hermano, la gloria de Dios, hermano, no llega de golpe así, ¡pum!, que manifestemos su gloria. No lo hace. La vamos desarrollando, hermanos, pero ya está ahí a nuestra disposición. Una cosa, hermanos, es que nos haga sentir, hermano, ahora partícipes y acreedores a aquello, y otra cosa es que la manifestemos. Somos creados para buenas obras. Le voy a decir una cosa, hermano, hay gente que no está en Cristo y se porta mejor que nosotros. Dan mejores resultados el hombre en su naturaleza, tiene obras naturales y se porta mejor que nosotros. Pero ¿cuál es la diferencia con nosotros, hermano? Que a veces no mostramos la riqueza, hermanos. En lugar de mostrar el tesoro, mostramos el barro, dice Pablo. Tenemos un tesoro en vasos de barro, a veces puro barro, hermanos. Enseñamos el cobre, muy feo. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Cuál es la grande diferencia, hermanos, entre unos y otros? Somos para obras. Bueno, el orden es gracia, fe y luego obras. Gracia, fe, pero tenemos que entender ese orden. No es por obras, pero las obras sí son un resultado de la fe. Y la grande diferencia, hermano, es que hay gente que hace muy buenas obras, hay gente que hace cosas muy buenas, pero rechaza, hermanos, reconocer a Cristo como Dios y como Señor de sus vidas y no le rinde adoración. ¿Entiende esto? Nosotros tendremos muchas deficiencias. Somos ese barro que Dios está formando y está moldeando cada día. Nunca olvidemos que somos barro, hermanos. El problema viene cuando ya pensamos que ya somos un producto terminado. El problema viene cuando no reconocemos el problema que estamos teniendo. Cuando nos llenamos de altivez y de orgullo decimos, yo no necesito. Ese es el problema principal. Pero cuando somos conscientes de que Dios toma ese barro, nuestra grande diferencia con alguien que hace muy buenas obras es que nosotros, hermano, sabemos humillarnos. Alguien dijo, el cristiano no es perfecto, es perdonado. Y cuando yo voy a la presencia de Dios, no puedo decir que soy más que nadie. Tengo que ir y decirle como el publicano, sé propicio a mi pecador. ¿Me entiende? Puede existir gente que haga mejores obras que las mías y que las suyas. Pero mientras yo entienda mi condición, mi origen, mientras yo entienda que Dios me ha amado y que su gracia está a mi disposición, me voy a humillar y voy a declarar y a confesar con mi boca que Jesús es el Señor y es el Salvador, que es el único que puede perdonar pecados, que es el único que puede impartirme esa vida plena dentro de mí y que fuera de ahí no tengo absolutamente nada. ¿Me está oyendo? Esa es la diferencia de alguien que hace buenas obras naturales y alguien que empiece a generar obras de fe. Que el que genera obras de fe está confesando y declarando que Cristo es Señor de su vida. Y reconoce. Por eso Juan dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Por eso Juan nos dice, si confesamos nuestros pecados, y sabe que se lo está diciendo a los hermanos, se les fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hay una vida, hermanos, que no hemos conocido bien. La fuente de esa vida es en Cristo. La fuente de las obras de fe es en Cristo. Puede tener buenas obras, pero si la persona no está en Cristo, no adora, no exalta, no confiesa, no declara, no se postra, no se humilla, no reconoce que es por gracia, no es por mérito de lo que hace. El origen de esa fuente, hermanos, es natural, pero si lo hace, si se humilla, va a decir, Señor, tú eres el origen de todas las cosas. Y si estoy aquí, es por tu gracia. Es por la gracia de Dios. Hay una vida plena, hermano, que se nos ha dispuesto. No vamos a estar como los corintios que les dice, tengo que decirles que no conocen a Dios. Hemos limitado la vida a las cosas de esta tierra. Son importantes. Pero ustedes no se imaginan el poder que Dios, hermano, ha tenido que desplegar para darnos esa vida. Usted no se imagina ese poder. Para tratar con el problema del pecado, usted no se imagina el increíble poder que Dios ha ejecutado para darnos esa vida y darnos vida espiritual a cada uno de nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. Usted no se imagina todo lo que Dios tuvo que hacer para que esa vida estuviera en nosotros.
tuvo que dejar su gloria, tuvo que sujetarse en un cuerpo siendo Dios, tuvo que tomar la forma de siervo, sujetándose, haciéndose obediente, tuvo que encarar una muerte vergonzosa, tuvo que padecer, tuvo que vencer la muerte y resucitar. Y lo hizo, hermanos, para darnos una victoria a nosotros. Usted no se imagina el poder que Dios ha desplegado para darnos vida y el amor que Dios, hermano, ha manifestado para darnos vida. Y la gracia, hermanos, de Dios al ver nuestra condición. Y Él nos dio vida juntamente con Cristo. No sé cuánto tiempo hace, hermano, que los frutos del Espíritu no están en nosotros. ¿Cuáles son esos frutos? Paz, gozo, benignidad, templanza. Lo primero que tengo que hacer es el consejo de Cristo de la vid y los pámpanos, conectarme a la vid. Tengo que estar en Cristo. Esos frutos no son nuestros, son sobrenaturales. Son de la vida que Él nos da. Son de la vida que Él nos da. Puede ser, hermano, que quiera seguir viviendo en pobreza. ¿En qué pobreza? En que tengo toda la vida de Dios a mi disposición. En que tengo la oportunidad después, hermano, de poder enriquecer a otros. Puedo enriquecer a otros. La vida que Él nos da es una vida plena, pero también Él es soberano. 1 Corintios capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados con Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunde también por el mismo Cristo nuestra consolación. Dios es soberano, hermanos. ¿Me entiende? Hay una riqueza que usted tiene. Esa vida es la riqueza más grande. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Hay una conexión que podemos hacer con el Señor, hermano. Una conexión de fe. Es por fe. Si usted está pensando que es merecedor, que no es merecedor, olvídese. Él le ofrece esa vida. Le ofrece esa riqueza. Él nos ofrece toda bendición espiritual en Cristo Jesús. No es que seamos merecedores. Sencillamente, hermano, el poder que Él ha tenido que ejercer para darnos esa vida es enorme. Yo creo que nos quedamos cortos todavía. Yo creo que nos quedamos a medias. Esa vida está ahí. Para que nosotros podamos vivirla, Pablo dice, para buenas obras. La riqueza que tenemos son los frutos de su Espíritu, es la vida eterna. La riqueza que tenemos nosotros es la salvación, el perdón de nuestros pecados, la riqueza que Él nos da. La riqueza que el Señor nos da es aquella que nos otorga a través de su resurrección. La riqueza que Él nos da es la autoridad que Él nos ha otorgado sobre principados y potestades. La riqueza que Él nos da.